Las siglas A, B, C, D corresponden a las primeras letras de las palabras que forman la frase inglesa Above and Beyond de Call of Duty, cuya traducción podría más o menos ser, por encima y más allá de la propia obligación. Para que el lector advirtiera la circunstancia aleatoria de que las siglas coinciden con las 4 primeras letras del abecedario, he preferido utilizar en el texto traducido las iniciales inglesas en vez de las castellanas. N, del T. 14. Comuniquemos de una manera más efectiva. Las personas que hablan bien, que poseen el arte de decir las cosas de un modo atractivo, que por la fuerza de su discurso captan inmediatamente el interés de los demás, cuentan con una gran ventaja con respecto a aquellas otras que, aun teniendo más conocimientos, no se expresan de palabra con facilidad o elocuencia. Para sacar adelante el trabajo, tenemos que comunicarnos con la gente que labora con nosotros. Sin palabras, ya sean orales o escritas, no es posible llevar a cabo ningún trabajo. Sin embargo, no es tanto lo que decimos, sino cómo lo decimos, o quizá cómo lo escribimos, lo que determina que nuestras palabras surtan los efectos deseados. Tenemos que estar seguros de que la gente con la que nos comunicamos no solamente comprende lo que decimos, ya sea una orden, una sugerencia o una idea, sino que también lo acepta. En nuestros días, la comunicación, lo que dices y cómo lo dices, puede ser un factor determinante de tu éxito o de tu fracaso. Tenemos, por ejemplo, el caso de Ronald Reagan. Muchos americanos creen que su principal atributo era su habilidad, y también su telegenia para hacer que sus palabras causaran un gran efecto en los votantes. Esta cualidad, presente en casi todos los profesionales, hombres de negocios y líderes políticos de mayor éxito, es algo que tú también puedes adquirir. Lo único que necesitas es voluntad y determinación. En cuanto mejores tus habilidades comunicativas, podrás presentar tus ideas a los demás jefes, colegas, clientes, compañeros de equipo e incluso amigos y familiares, de una manera más atractiva, coherente y efectiva. El poder de la palabra es mayor que el de las armas termonucleares o de las bombas atómicas, y ello porque son las palabras las que en última instancia determinan si se usan o no se usan estas armas. El poder de la palabra puede utilizarse para que la energía atómica propulse un barco a través de los mares o destruya una ciudad o una nación. En un seminario dedicado al perfeccionamiento de las facultades de comunicación, se dijo a los asistentes que las palabras les proporcionarían unas ventajas fabulosas. Se les sugirió que seleccionasen unas cuantas palabras que fuesen atractivas para ellos y que las repitiesen verbalmente. Una y otra vez durante más de 10 minutos, 2 veces al día. O si lo preferían, que anotasen por escrito lo que deseaban llevar a cabo y que, de vez en cuando, repasaran mentalmente sus notas. De este modo traspasarían gradualmente sus ideas a la mente subconsciente. Uno de los asistentes, un agente de seguros, afirmaba con rotundidad: de ahora en adelante solo les ofreceré mis seguros a aquellos hombres y mujeres que estén realmente interesados y que tengan dinero suficiente para invertir en la educación de sus hijos y en su propio bienestar. El persistente uso, por su parte, de esta afirmación le ha permitido encontrar más gente interesada en la compra de seguros que nunca. Las indicaciones de contacto parecían que le llegaban de forma misteriosa. Esto hizo que este agente de seguros diese unos grandes saltos hacia arriba en la escala de la vida y en todas sus distintas fases. La buena comunicación requiere preparación. Tanto si te vas a dirigir a un grupo como si vas a tener una conversación cara a cara con una sola persona, conviene que pienses por adelantado en lo que vas a decir y cómo lo vas a decir. A veces no dispondrás de tiempo para prepararte y tendrás que pensar sobre la marcha, pero lo normal es que si tienes que debatir algo, puedas prepararlo antes, aunque te lo hayan notificado con poca antelación. Ten una aceptable idea de lo que vas a hablar o debatir. Las comunicaciones que tengas en el trabajo versarán, por regla general, sobre asuntos con los que estás perfectamente familiarizado, proyectos que tienes entre manos, asuntos que caen de lleno en tu ámbito profesional o problemas relacionados con la empresa. No obstante esto, siempre es conveniente repasar todos los detalles para asegurarnos de que no se nos ha escapado algo importante y de que estamos preparados para responder a cualquier pregunta. Habrá veces en que te pedirán que informes sobre materias con las que no estés familiarizado. Por ejemplo, tu empresa quiere adquirir un nuevo software y te pide que informes sobre su viabilidad. En casos como este, debes abordar el asunto de esta manera. Infórmate y aprende todo lo que puedas sobre el asunto que te han encargado. Para asegurarte de que la presentación saldrá bien, procura saber más de lo que debieras saber. Prepara notas sobre los pros y los contras de la compra que hay en perspectiva. Si es necesario, propón soluciones y aporta cualquier otro dato que sea apropiado. En cualquier caso, tanto si el informe es para una persona sola, tu jefe, por ejemplo, como si es para un grupo de directivos o técnicos, ve preparado para contestar a cualquier tipo de pregunta que pudieran hacerte. Ten conocimiento de a quién o a quiénes te vas a dirigir. La consecución de una buena comunicación depende en gran medida del conocimiento que se tenga de la audiencia. Incluso el más elocuente de los oradores será incapaz de comunicar con efectividad si las personas que le escuchan no comprenden lo que dice. Escoge palabras que sean fácilmente comprensibles para tus oyentes. Si la gente a la que te diriges procede del campo técnico, puedes utilizar una terminología técnica para que así te entienda mejor. Sin embargo, lo lógico es que si tienes que hablar de un tema técnico a un público que no esté familiarizado con esta rama del saber, desecha el lenguaje técnico. Si tus oyentes no entienden tu vocabulario, no les llegará tu mensaje, se perderá. Al ingeniero Dennis K. se le pidió que explicara una teoría que él había desarrollado a un grupo de financieros. El propósito era obtener de ellos el capital necesario para llevar a buen término el proyecto de su compañía. Dada la naturaleza del grupo, buscó el consejo y la orientación de su jefe con estas palabras: si fuesen ingenieros, no tendría dificultad alguna para comunicarme con ellos, puesto que hablamos el mismo lenguaje, pero con estos banqueros la cosa cambia, ellos vienen de otro mundo. Así que estoy temeroso de que no me entiendan en absoluto.
Su jefe le dijo que la responsabilidad de que su exposición se entendiera era suya, no de los banqueros, que debía expresar la parte técnica mediante términos corrientes que fuesen comprensibles para profanos en la materia. Añadió que si era de todo punto necesario utilizar un lenguaje técnico, la primera vez que utilizara un término de esta naturaleza debería explicarlo con toda claridad e incluso repetir de vez en cuando la explicación si él lo creyese aconsejable. Dennis siguió el consejo que le habían dado y, al final de la exposición, su jefe y sus colegas lo felicitaron efusivamente. Y, por supuesto, consiguió que los banqueros financiaran el proyecto. Por otro lado, hay que tener cuidado de no hablarle a la audiencia con demasiada llaneza. Bernard R., un abogado dedicado a las relaciones humanas, fue contratado por una importante compañía para que instruyera a los supervisores de su factoría en el contenido de la última normativa en materia de igualdad de oportunidades. Bernard supuso que los supervisores no sabían absolutamente nada acerca de la misma y se pasó una mañana entera hablándoles de sus fundamentos. Notó que los asistentes ponían cara de aburridos y que se movían incómodos en sus asientos. Más tarde, en el descanso que hicieron para almorzar, se enteró de que estos mismos supervisores habían asistido recientemente a un seminario sobre esta normativa y que lo que esperaban de él era que les explicara los aspectos más complejos de su interpretación y aplicación. Sin duda alguna, el directivo que le contrató debió explicarle esta circunstancia. Sin embargo, de todos es sabido que para que su labor sea efectiva, el buen comunicador tiene que saber lo más posible sobre la formación de sus oyentes y de su nivel de conocimiento sobre la materia a impartir. No DSCUIDES la expresión corporal. Al comunicar tus pensamientos, lo que digas tiene que ser corroborado simultáneamente por tu cuerpo. La gente se comunica no solo a través de las palabras, sino también a través de sus expresiones faciales y de los movimientos del cuerpo. Si hubiese un diccionario del lenguaje del cuerpo, podríamos interpretar fácilmente cada expresión corporal, pero no lo hay ni lo habrá, ya que el lenguaje del cuerpo no admite un registro ordenado como el lenguaje de los sonidos. Nuestros antecedentes culturales o étnicos y la forma no verbal que tienen nuestros padres de expresarse, así como otras experiencias de tipo personal, influyen en nuestro modo de utilizar nuestros cuerpos. Cada persona posee su propia expresión corporal. Algunos gestos, un sí con la cabeza o una sonrisa, pueden parecer universales, si bien, en líneas generales, nadie utiliza la expresión corporal de la misma forma. Cuando estás tratando con una persona en particular, nunca estás seguro de que los gestos que está haciendo son los que tú te crees. Por ejemplo, si mientras tú hablas tu interlocutor asiente con la cabeza, lo lógico es que creas que está de acuerdo con lo que dices. Sin embargo, esta creencia puede ser errónea, toda vez que hay gente que asiente con la cabeza para darte a entender que está escuchando. Si alguien se cruza de brazos mientras tú le estás diciendo algo, quizá pienses que ese gesto es una muestra inconsciente de desacuerdo, aunque la pura realidad sea que lo hace porque siente frío. Siempre se corre el peligro de interpretar mal las señales no verbales. Tómate el tiempo que haga falta y apréndete la expresión corporal propia de cada persona. Estudia el lenguaje gestual de la gente con la cual trabajas. Si lo haces, podrías descubrir que cuando John sonríe de cierta manera, tiene un significado, y que cuando sonríe de otra, tiene otro distinto. También podrías darte cuenta de que cuando Jane arruga la frente es que no está de acuerdo con algo. Procura estudiar y recordar los gestos que constituyen la expresión corporal propia de cada persona. A propósito, ¿tienes idea de cómo te expresas corporalmente? Una forma de ser tu propio espectador en cuestión de gestos es ensayarlos enfrente de un espejo. Así podrás darte cuenta de que algunos de tus gestos, expresiones o movimientos deslucen tu discurso o que, en ciertos casos, incluso lo contradicen. Un modo más directo y efectivo es encargar a alguien que realice una grabación en vídeo de una disertación real tuya. Si la estudias detalladamente, podrás identificar y corregir expresiones, así como darles un mayor énfasis a determinados gestos para que subrayen con más fuerza tus argumentos. Escuchas en realidad. Suponte que uno de tus colegas te expone un problema y te pide que le ayudes a solucionarlo. Al principio le escuchas con atención, pero luego, sin darte cuenta siquiera, tu mente empieza a divagar y a pensar en otras cosas. En vez de escuchar las palabras que te dice, estás pensado en el montón de trabajo que tienes sobre tu mesa, en el encuentro que has concertado con el vicepresidente de la empresa o en la pelea que tuvo tu hijo en la escuela. Oyes las palabras de tu colega, pero no estás realmente escuchando. ¿Te sucede esto también a ti? Por supuesto que sí, nos pasa a todos. ¿Por qué? Pues porque nuestra mente puede procesar las ideas a una velocidad 10 veces mayor que con la que se habla. Mientras alguien habla, tu mente puede tomar muy bien la delantera. Completas en tu mente la frase de tu interlocutor, a menudo erróneamente, mucho antes que él lo haga. Tú oyes lo que dicta tu mente, no lo que realmente se dice. Así es la naturaleza humana. Pero, pese a esto, no hay excusa alguna para ser un mal escuchador. Suponte ahora que por estar tu mente divagando, no oíste lo que la otra persona te dijo. Dado que es embarazoso admitir que no estabas escuchando, tratas de salir del paso lo mejor que puedes. Te agarras a las últimas palabras que oíste y aventuras un comentario. Si da la casualidad de que el comentario tiene sentido, estás de suerte. No obstante, con suerte o no, la realidad es que te has perdido la verdadera esencia de la conversación. Si no has estado escuchando, no tienes necesidad de admitirlo abiertamente, no tienes por qué decir, lo siento, tenía la mente en otra parte. Una forma de meterte de nuevo en la conversación es hacer una pregunta o un comentario sobre el último punto que has escuchado, ¿puedes repetirme lo que me dijiste antes de tal o cual cosa? Otro método es hacer un comentario de este tipo, para estar seguro que he entendido bien tu punto de vista, me gustaría que me explicaras un poco más el asunto. Conviértete en un buen escuchador. Pese a todo lo dicho, es mucho mejor entrenar tu mente para que no sueñe despierta y para que evite las distracciones.
Agnes Bund era presidenta del Museo de Arte Moderno, el museo más grande de estas características de Estados Unidos, cuando se decidió someter al edificio a una importante reforma que costaba la friolera cantidad de $800 millones. Esta mujer emprendió la laboriosa tarea de conseguir que todos los departamentos del museo estuviesen de acuerdo con la reforma, incluso aunque desde el principio no tuviesen los mismos puntos de vista. Bund tuvo que aguzar su poder de persuasión para hacer que la gente comprendiera sus razones y aceptara lo que ella pensaba que era lo mejor. Reconocía que era dada a no escuchar a los demás como debiera, admitiendo además que, aunque era experta en arte, carecía de experiencia en interiorismo arquitectónico. La presidenta no era ajena al poder que la mente subconsciente tiene en estos casos, por lo que estuvo meditando sobre la necesidad de prestar toda su atención y concentración a lo que le dijeran los arquitectos. Esta actitud por parte de Agnes Bund dio como resultado que el proyecto se terminara con éxito y con una dosis mínima de tensión. Además de preparar tu mente subconsciente para hacerla más receptiva a lo que te diga la gente, puedes tomar otras medidas con objeto de aumentar tu capacidad de escucha. En vez de quedarte sentado o de pie con la antena auditiva puesta, sigue estas instrucciones. Mira a tu interlocutor. Mirar a los ojos es una manera de demostrar interés, pero con moderación, sin exagerar. Lo mejor es mirar a la persona en conjunto, no solo a los ojos. Sírvete de expresiones faciales para mostrar tu interés. Cuando lo estimes oportuno, sonríe o muestra preocupación. Da a entender que estás atento a la conversación asintiendo con la cabeza o mediante gestos. Haz preguntas acerca de lo que se está hablando. Puedes parafrasear lo que ha dicho tu interlocutor o hacerle preguntas sobre puntos concretos de la conversación. Esta técnica no solo te permite aclarar ciertos aspectos dudosos, sino que además te mantiene atento a lo que dice el otro. No interrumpas. Nunca interpretes una pausa como una señal para que tú empieces a hablar o metas baza en la conversación. No te precipites, espera. Sé empático. La falta de empatía es a menudo la causa de que la conversación decaiga. Somos tan egoístas, nos preocupamos tanto de nuestro propio bienestar, estamos tan inmersos en nuestro pequeño mundo y nos interesa tanto medrar, que no se nos ocurre pensar en los demás o preocuparnos por sus problemas. Nadie que no sea empático puede ser un buen conversador. Para ser un buen escuchador o un buen conversador, tienes que tener la capacidad de ponerte en el lugar del otro, de compartir su vida aunque solo sea por un instante. Además, debes tener la necesaria habilidad para dirigir la conversación hacia los derroteros que le interesan a la persona con la que hablas. Por mucho que sepas de una materia, como no logres interesar a tus interlocutores, es como si le hablaras a una pared. Facilita la comunicación. Al objeto de relacionarse con sus clientes con más rapidez y eficacia, muchas empresas se han decidido por la adquisición de costosos y complejos sistemas de comunicación. Sin embargo, la tecnología ha deshumanizado a las empresas y ha hecho que el trato con ellas no solo sea desagradable, sino a menudo frustrante. Esto echa por tierra la principal finalidad de la comunicación, que es tratar a los clientes y al público con rapidez, comodidad y afabilidad. En cualquier parte del mundo puede verse cómo los clientes sufren la irritante desconsideración de sistemas automáticos de selección y procesamiento de llamadas telefónicas que, sin el menor miramiento, les hacen esperar una buena cantidad de minutos o les cortan de repente la comunicación. Las empresas que operan en mercados de gran competitividad suelen gastar millones en publicidad, sin embargo, no son conscientes de la cantidad de clientes potenciales que pueden perder por el simple hecho de tratar de comunicarse con ellas por teléfono. Aquellas compañías que no estiman necesario humanizar y facilitar la comunicación entre ellas y sus clientes son empresas que pregonan a los cuatro vientos que los clientes no cuentan para nada. Lamentablemente, muy pocas han sido las empresas que han intentado resolver este problema, y ello porque estiman que los aspectos positivos, costes bajos y la capacidad de manejar asuntos rutinarios de manera más sistemática, superan a los negativos. Un empresario que considera importante que sus empleados mantengan un contacto personal con los clientes es Bob Kierlin, fundador y presidente de Fastenal, una destacada compañía distribuidora de productos industriales con sede en Estados Unidos. Kierlin contesta personalmente sus llamadas telefónicas y anota sus citas mientras habla. Para acceder a él, no hay que traspasar ninguna barrera humana. Esta disponibilidad con respecto a los demás no le ha impedido formar una compañía de $2.000 millones y 2.000 tiendas. Cuando se le pregunta sobre su secreto, contesta que él le da importancia a ciertas cosas que otros consideran secundarias, la comunicación y la disposición personal, entre otras. Pero no es solo Kierlin quien hace de la comunicación en su empresa una práctica diaria, según señala la prensa del mundo empresarial, también los demás altos directivos de Fastenal actúan exactamente de la misma manera. Son directivos que devuelven las llamadas telefónicas que no han podido atender. Rechaza las sugerencias sin provocar resentimiento. Otra barrera que impide que la comunicación sea fluida y libre es el temor que muchas personas tienen de hacer sugerencias con las que luego su jefe o jefa no esté de acuerdo. Creen que esto lesiona en cierto modo el concepto que su jefe pueda tener de ellas. Con el fin de no exponerse a un rechazo, estas personas prefieren guardar para sí mismos sus ideas. Ahora bien, también existe la otra cara de la moneda. Hay supervisores que son reacios a desechar las sugerencias de sus subordinados, por muy descabelladas que éstas sean, por temor a que el rechazo de una idea pueda disuadirlos de hacer futuras propuestas. Está claro que no puedes pensar de esta manera. Debes estimular en todo momento a los que trabajan o tienen alguna relación contigo a que expresen sus ideas y hagan sugerencias. Debes procurar rechazar las malas sugerencias con la mayor diplomacia para no herir el amor propio de los que las hacen. Aquí tienes algunas ideas para que el inevitable rechazo de algunas sugerencias no cause demasiado resquemor. Procura hacerlo en privado. Nunca rechaces la propuesta de una persona en presencia de otras. Si lo haces, la humillarías y la pondrías en una situación embarazosa delante de sus compañeros. Lo correcto sería darle las gracias por la sugerencia y decirle que más adelante la estudiarás. Aunque a primera vista resulte inviable, estúdiala de todas formas, podrías estar equivocado.
No demores tu veredicto, comunícaselo al interesado lo antes posible. Explícale las razones y escucha sus argumentos. Cuando se vea a las claras que la sugerencia no sirve, puedes decirle al interesado si es verdad que ya se intentó antes y no dio el resultado apetecido. También se podría justificar el rechazo de este modo: intentamos lo mismo hace 2 años y tuvimos algunos problemas. Observa la diferencia que existe entre los dos comentarios anteriores. El primer comentario es taxativo, y no dio el resultado apetecido, ya que, como puede apreciarse, no deja resquicio alguno para que la otra persona responda. El segundo comentario, y tuvimos algunos problemas, sí permite que la otra persona responda, ya que lo más probable es que ésta pregunte, ¿y cuáles fueron esos problemas? Una vez que esta persona se entere de la naturaleza de estos problemas, es muy probable que diga, la verdad es que no pensé en eso, me parece que tendré que pulir más mi idea. De este modo, en vez de reprimir futuras ideas, lo que has hecho es alentar a la persona a seguir pensando sobre el asunto. Ahora bien, también podría haber dicho lo siguiente. Sí, ya he pensado en esos problemas y creo que tengo la solución para cada uno de ellos. En este caso, tu modo de abordar la situación te ha permitido conocer unas soluciones valiosas. Una de las cosas buenas de la colaboración es que aceptas el hecho de que tú no tienes todas las respuestas y que otros pueden ver en una determinada situación aspectos que a ti se te han escapado. El método socrático, en vez de rechazar sin más una idea, interrogaba a la persona que la sugería. Así era como Sócrates hacía pensar a sus discípulos. Nunca le dijo a un alumno que estaba equivocado. Si su respuesta era errónea, Sócrates le hacía otra pregunta. Se las arreglaba de tal forma este gran maestro para plantear sus preguntas que propiciaba que sus discípulos pensasen sobre el problema y que, a través de un proceso mental, llegaran a la solución correcta. A este procedimiento didáctico todavía se le llama el método socrático. Por medio de un hábil y cuidadoso interrogatorio, puedes inducir a la persona que hizo la sugerencia a que repiense y reevalúe su idea y, por ende, a que proponga otra mejor y más viable. De este modo nunca te verás en la desagradable tesitura de tener que rechazar una idea. Por consiguiente, nos encontramos ante un método que activa constantemente la creación de ideas y que no produce nada de resentimiento. Y tal como hemos señalado anteriormente, esto de hacer preguntas te convierte en un mejor escuchador. DISENTIR sin ser desagradable. Hay gente muy sensible. Ciertas personas no aceptan las críticas de buen grado y se ponen a la defensiva cuando ven que una de sus ideas ha sido desestimada. Supongamos que uno de tus colaboradores, persona muy susceptible donde las haya, ha pasado varias jornadas desarrollando un nuevo programa y que, finalmente, lo somete a tu consideración en la creencia de que no solo lo aprobarás, sino que también lo elogiarás. Al revisarlo, te das cuenta de que, aunque tiene muchos detalles buenos, el nuevo programa tiene que ser notablemente perfeccionado en algunas de sus partes. ¿Cómo te las arreglarías para comunicarle este extremo a tu colaborador sin que éste se enfadase, le embargara el resentimiento y estuviera contrariado durante varios días? De entrada, no le señales las partes menos conseguidas y necesitadas de corrección, sino que, en vez de esto, alábale todos los aspectos buenos que el nuevo programa presenta. A continuación, no entres a exponerle una tras otras tus objeciones, lo más apropiado en este caso es que le formules preguntas concretas sobre cada una de las partes que, a tu juicio, requieren una mejora. Tu colaborador puede contestar a estas preguntas de 3 formas distintas. 1. La verdad es que no había pensado en eso. Lo mejor es que lo revise todo y regrese con una propuesta más aceptable. Una respuesta de este tipo te dice que has estimulado a tu colaborador hasta tal punto que está dispuesto a llevar a cabo lo que sea necesario para hacer el programa más operativo. 2. Pues no había caído en eso. ¿Qué hago entonces? Esta respuesta es indicativa de que tu colaborador reconoce que tu objeción está justificada, pero en vez de buscar personalmente una solución, lo que hace es trasladarte el problema para que tú lo resuelvas. En situaciones como esta, uno tiene de momento la tentación de decirle al colaborador qué es lo que tiene que hacer, sobre todo si hay premura de tiempo en cuanto a terminar el trabajo en el plazo establecido. No obstante esto, lo más indicado es acostumbrar a la gente a que resuelva sus propios problemas. Tu respuesta, por tanto, debería ser, ¿por qué no pules esto y hablamos de ello más adelante, esta misma semana? 3. El colaborador contesta a tus preguntas y te das cuenta de que él está en lo cierto y, por consiguiente, tus objeciones no tienen fundamento. En este caso, le das las gracias por aclararte el punto en cuestión y sigues adelante formulándole la próxima pregunta. Si en vez de criticar, intentamos aclarar las cosas preguntando, podríamos sacarle un mejor partido a la gente sin provocarle resentimiento. Si hacemos caso a lo dicho hasta ahora, plantearíamos las cosas de tal forma para que sea el propio empleado quien rechazara sus ideas defectuosas, al tiempo que se le animaría a que las sustituyese por otras mejores. Esto daría como resultado el perfeccionamiento de las cualidades creativas de tus colaboradores y la obtención, por tu parte, de más ideas innovadoras que incrementarían la efectividad de tu departamento. La comunicación es una calle de 2 direcciones. Está claro que aunque enviamos mensajes a los demás, también los demás nos envían mensajes a nosotros. En cierto modo, esto nos obliga a alentar al prójimo a que comparta sus ideas y, lo que es más importante, a que aprendamos a escuchar lo que se nos dice. Para que haya efectividad, debe haber un continuo flujo de información, en los 2 sentidos, entre ambas partes. El emisor del mensaje debe siempre asegurarse de que lo que emite es comprendido y aceptado por el receptor. Para conseguir esto, el emisor debe formular preguntas, observar lo que sea observable y, si hay malentendidos, aclararlos con el receptor procurando que éste entienda las aclaraciones. En otras palabras, debe buscar la aceptación de la comunicación por parte del receptor de forma que haya una voluntad sincera de llevar a buen fin lo que se pretende. Si cumples con los fundamentos de la buena comunicación, no solo circularán los mensajes con una mayor fluidez, sino que también los trabajos se terminarán con una mayor puntualidad.
Resumen y puntos esenciales. Los buenos comunicadores entrenan a sus respectivas mentes subconscientes con el fin de dotarlas del poder y de la capacidad necesarios para proyectar hacia afuera sus ideas, sus deseos y sus preocupaciones. Esto les ha permitido coronar con éxito todos sus planes. La consecución de una buena comunicación depende en gran medida del conocimiento que se tenga de la audiencia. Escoge palabras que sean fácilmente comprensibles para tus oyentes. Si tus oyentes no entienden tu vocabulario, no les llegará tu mensaje, se perderá. Cada persona posee su propia expresión corporal. Cuando estás tratando con una persona en particular, nunca estás seguro de que los gestos que está haciendo son los que tú te crees. Tómate el tiempo que haga falta y apréndete la expresión corporal propia de cada persona. Procura ser un buen escuchador. En vez de quedarte con la antena auditiva puesta, sigue estas instrucciones. Mira a tu interlocutor. Sírvete de expresiones faciales para mostrar tu interés. Da a entender que estás atento a la conversación asintiendo o negando con la cabeza o mediante gestos. Haz preguntas acerca de lo que se está hablando. No interrumpas. Sé empático. Para ser un buen escuchador o un buen conversador, tienes que tener la capacidad de ponerte en el lugar del otro, de compartir su vida aunque solo sea por un instante. El buen comunicador se pone a la altura de sus oyentes. Abre de par en par su corazón y exhibe un natural flexible y una mente abierta. Si tienes que rechazar algunas sugerencias de los demás, no las critiques o censures, aplica el método socrático. Haz buenas preguntas y ellos, por sí mismos, se darán cuenta de sus propios errores. Para que la comunicación sea efectiva, debe haber un continuo flujo de información, en los dos sentidos, entre ambas partes. El emisor del mensaje debe siempre asegurarse de que lo que emite es comprendido y aceptado por el receptor.